Hola, quiero hablarles sobre la polarización de los transistores de efecto de campo, pero en esta ocasión referirme al método de polarización llamado autopolarización. Este método de polarización tiene la ventaja, en comparación con el método de polarización fija, que elimina la necesidad de utilizar dos fuentes. Con una sola fuente es posible polarizar el transistor de manera que se pueda operar en un punto de trabajo determinado. Esto que está acá, esta es la forma del circuito de un transistor polarizado en forma de autopolarización. La polarización en configuración de autopolarización es una de las configuraciones menos estables. Sin embargo, es una de las más prácticas, en consideración que no necesitan dos fuentes y que se necesitan muy pocos componentes. Ahora bien, de igual manera, vamos a ver que vamos a trabajar en esta polarización con la ecuación de Shockley. Sin embargo, no podemos averiguar de forma directa el valor de la corriente de drenaje con la ecuación de Shockley, pues el voltaje que está presente en esta configuración de polarización en la compuerta, el gate, no está determinado por una fuente externa, sino que está determinado por esta resistencia, por la resistencia RS. Esta resistencia quizás no se aprecia muy bien, pero esta resistencia está en paralelo con gate source. Podríamos redibujar esta resistencia. Y correrla de aquí para acá, para que se aprecie un poco mejor cómo es que queda en paralelo, cómo es que realmente está en paralelo. Ok, sencillamente vamos a correr la resistencia que estaba acá, la vamos a pasar para acá, vamos a correrla así. Vamos a mantener las mismas conexiones que tenía, solamente que la vamos a reacomodar de este lado. Estaba aquí, sencillamente la corrimos para acá y aquí quedaría la tierra. Estaba aquí, la corremos para acá. Ok, esta sería la resistencia RS. Entonces esta resistencia RS, como ven, está en paralelo con gate source. ¿Sí? Comparte este punto de acá de conexión con el source y este otro punto de acá de conexión con el gate. Sin embargo, de igual manera, como no variamos en nada la resistencia, sencillamente la corrimos para acá, vamos a mantener la polaridad que está marcada aquí del voltaje. Y al mantener esa polaridad podemos ver que, si bien es cierto, queda en paralelo con gate source, vean que tiene una polaridad inversa a gate source. ¿Sí? Quiere decir entonces que el voltaje que cae en gate source es el voltaje inverso o el voltaje negativo que está cayendo en la resistencia RS. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el voltaje que está cayendo en gate source es el voltaje inverso del que está cayendo en la resistencia RS. Véanlo acá. Aquí tenemos de este lado una polaridad positiva y una negativa de este otro lado en el voltaje que está cayendo en la resistencia.
Y acá tenemos una polaridad negativa. Y acá de este otro lado una polaridad positiva del voltaje que está cayendo en gate source. Vamos a volver el circuito a la normalidad. Aquí estaba. Aquí estaba la resistencia. Nuevamente vamos a colocarla acá, como la teníamos. Esto es RS. Y esto es más, menos. Y VRS. Ok. Ahora bien, podríamos hacer la malla. Podríamos hacer la sumatoria de voltajes en esta malla que acabo de marcar acá con verde para corroborar lo que acabamos de decir. Ok, entonces hacemos esta malla aquí, pasamos de más a menos voltaje, entonces es una caída, ¿verdad? Por acá la tenemos ya desarrollada, es una caída de tensión. Luego nos topamos con la tensión VRS, que pasa de más a menos tensión en la trayectoria de la corriente que estamos marcando, y va entonces con voltaje negativo en la sumatoria, y es igual a 0. Si despejamos VGS, vamos a tener que VGS es igual a menos VRS. ¿Ok? Sencillamente lo que hicimos fue pasar este término de acá, que estaba negativo, lo pasamos al otro lado positivo, ¿verdad? Y reacomodamos, sencillamente. Ahora, VRS corresponde, como todo voltaje, a la corriente por la resistencia que está pasando ahí en RS. Como en los transistores de efecto de campo, la corriente que pasa por el drain es la misma que pasa por el source, es decir, es la misma corriente de aquí hasta acá. Entonces podríamos decir que la corriente S o la corriente de source es igual a la corriente del drain. Por lo tanto, el voltaje en RS VRS va a ser igual a la corriente de drenaje por el valor de la resistencia RS, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pusimos este menos aquí? Bueno, recordemos que, o por qué tenemos este menos aquí, que lo establecimos en el momento en que despejamos VRS de la primera ecuación. Bueno, este menos nos está corroborando lo que ya habíamos estado diciendo, que el voltaje en gate source va a ser el voltaje en RS pero negativo, ¿verdad? Entonces, VGS, ¿cuánto sería? Sería menos ID por RS. O bien sería ID por RS, pero negativo, ¿verdad? Ok, ahora necesitamos establecer, o necesitamos saber en la polarización de autopolarización, cuál es el valor de ID. Recuerdan que cuando hablamos de que un transistor está polarizado, nos estamos refiriendo a que existe una serie de conexiones a su alrededor que lo están haciendo trabajar en un punto específico de operación. Es decir, que tiene una corriente de drenaje específica, X, no lo sé, y a esa corriente de drenaje corresponde un voltaje entre gate y source específico para ese punto. Vamos a llamarle Y. Ok, entonces necesitamos averiguar ID, Q y VGS Q.